Colorado, porque le quiero agradecer por su paciencia al doctor Héctor Frisby. Tenemos que armar una mesa con el doctor Héctor Frisby, o hay que hablar de política. Hoy, a ver qué trae debajo del brazo del doctor Héctor Frisby para dejar la víbora chillando. Querido doctor, ¿cómo estás? Pues bien, bien, Vicente, saludo a todas las personas. Pues fíjate que uno de los principales retos de hacer este tipo de hecho, pues bueno, la tesis de mi doctorado es el uso de las redes sociales para la educación en salud pública. Entonces, yo creo que no se ha acabado de entender la importancia que tiene, porque la salud es política. Todo es político, como dice mi hija, como le enseñó mi esposa, pero eh, la salud pública, el sistema de salud, lo que anunciaron hoy en la mañana, todo eso es política. Y no, no estoy hablando de que es política electoral, es política de la buena, de la que se hace bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la política de la buena? La que impacta a la mayoría de la población. Oye, doctor, Eh, y digo, ¿qué carga política? Por ejemplo, este juicio contra Mark Zuckerberg, que está acusado de precisamente generar una adicción a las redes sociales a través de sus plataformas. Súmale lo que dijo un experto, creo que fue ayer en la Mañanera del Pueblo, eh, señalando los impactos psicológicos, físicos de esa adicción a las redes sociales. Y creo que se va configurando una realidad importante, ya no solamente a nivel México, a nivel mundial, en torno a estos temas, ¿no, doctor? Hay personas que tenemos muchos años señalando el nocivo efecto de los aparatos electrónicos en menores de niñas y niños de 14, menores de 14, a menos que sean una herramienta bien acotada para aprendizaje, para procesos de enseñanza, como lo es el sistema multimedia que se utiliza. Editorial Santillana era un gran promotor de este sistema, que se les dan tabletas, todo esto para que generen proyectos educativos, incluso se conectan con países, se conectan México y España, México y Canadá, y hay escuelas en la Ciudad de México que hacen esto de manera muy notable, pero en general eso de darle los aparatos electrónicos a las niñas y a los niños como si fueran las niñeras o los cuidadores, a las cuidadoras, eso no es correcto. Yo tengo muchos años diciéndolo, pero regresando a tu pregunta original, es muy importante que la gente entienda cómo la salud pública impacta. Y yo me doy cuenta que no solamente lo que estaban ustedes comentando y que han estado comentando de la presidencia de Luisa María Alcalde, una torpeza brutal para comunicar algo que seguramente existe, pero que probablemente es importante comunicarlo, pero con una torpeza impresionante. Yo no sé quién les asesora en comunicación, así como yo siempre me he preguntado, ¿quién les asesora para hacer la comunicación en salud pública? Lo que están haciendo en México es brutalmente importante, importantísimo. Están cambiando la realidad de millones de personas en México, pero no lo saben comunicar. Siguen leyendo numeritos como merolicos. El número del 36% de las consultas se incrementaron en el apoyo. Lo siguen haciendo exactamente igual como lo hacían desde hace 30 años los gobiernos del PRI. Entonces, no saben comunicar con impacto. Y para eso se necesita que contraten gente en comunicaciones y que sepa de salud pública. Entonces, no lo han entendido. Lo que están haciendo, no tienen que presentar un video que hable una señorita, un señor, una señora como merolicos y lean números, sino que contextualicen la información en salud pública y el impacto. Y eso no lo han entendido. Y hay cosas tan importantes como el tema que le había mandado hoy a Ceci, cómo los sistemas de salud pública eficientes que impactan a la población son necesariamente de izquierda, porque ponen en el centro a la gente, no ponen en el centro la ganancia económica, como es el sistema aquí en los Estados Unidos, y pretendieron hacerlo con el Seguro Popular y subrogando, fragmentando el sistema de salud. Y entonces el ejemplo que le había mandado a Ceci, si quieres platicamos de eso, es lo del cáncer Tú colorectal. mandas, doctor. El Tú cáncer mandas. el cáncer de colon, que ha incrementado su frecuencia en todo el mundo de manera muy importante. Incluso los criterios del continente americano han cambiado para hacer la colonoscopía o pruebas de estas que detectan material genético de cáncer de colon a partir de los 45 años. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo de cáncer de colon
mucho más gente se está muriendo y se está presentando más casos de cáncer de colon. Antes la primera prueba que se hacía era a los 55, luego se bajó a los 50, ahora a los 45. Pero fíjense qué observación tan curiosa. En este artículo que le mandé, que claro, algunas personas en español, como no saben lo que es un artículo médico, le dicen un paper. Entonces, lo que se publicó en este artículo médico están explicando cómo las tendencias de cáncer de colon y la mortalidad en los últimos 30 años en Noruega están estables y probablemente han disminuido un poco. ¿Y saben qué? En Noruega le hacen las primeras pruebas a la gente a los 55 años, no a los 45 como aquí, pero Noruega tiene una ventaja. Una vez que se identifica el paciente, la atención médica es acelerada y rápida y eficiente. Aquí en Estados Unidos tú detectas un caso de cáncer de colon a los 45 años y como quien hace la colonoscopía no está conectado con quien hace las biopsias y con el médico primario que le va a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer, porque el que hace la colonoscopía solo hace la colonoscopía, cobra por ello y manda los resultados al médico familiar o al médico internista. Y entonces a veces no se comunican los sistemas, entonces el reporte llega 3 años después a la oficina y el paciente ha estado caminando su cáncer durante 3 años. Entonces cuando tú te das cuenta, pues bueno, entonces lo mandas al cirujano de cáncer y eso se tarda otros 3 años. Es decir, los sistemas de salud comerciales, como centran el objetivo y la congruencia del sistema de atención en la ganancia, no en el paciente, son altamente ineficientes. Y entonces aquí en Estados Unidos, a pesar de que se están haciendo los screenings estos o los tamizajes a través de pruebas por DNA o colonoscopía, a pesar de que se están haciendo 10 años antes que en Noruega, las tasas de mortalidad aquí son mayores, porque no sirve de nada en un sistema comercial que se haga eficiente o se haga muchas estrategias de salud pública. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Hay que hacer sistemas universales de atención para que todo el sistema se comunique. Por eso creo que te lo mencioné aquí en mi intervención pasada. Eso de querer hacer un expediente único en el cual se comuniquen los pacientes del ISSSTE, los de Pemex, los de las Fuerzas Armadas, los del Seguro Social, se comuniquen toda la información médica, eso es uno de los más grandes aciertos, porque eso va a impactar la salud pública de la gente. ¿Qué gobiernos hacen eso? Gobiernos de izquierda. Si regresan los gobiernos de derecha, ¿qué van a tratar de hacer? Pues van a agarrar ese tambache de dinero y le van a poner una etiqueta así muy bonita, muy comercial, que diga Seguro Popular. Y entonces, ¿qué van a hacer con esa bolsa de dinero? Empezar a repartirla a sistemas privados de salud y en el cual, bueno, pues se pierde el objetivo primordial, que es el paciente. Entonces, hoy en la mañana, en la conferencia de la mañana, los alcances de salud pública en México, se comunicó que ya se dan más consultas, que ya se hacen muchas otras cosas, pero se hace de manera muy burocrática. Yo creo que la gente ya está esperando a que se callen para que empiecen las preguntas, porque allí está lo sabroso de la mañanera, siendo que hoy dieron información muy valiosa. Pero yo te aseguro que yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los 3 principales logros de impacto en salud pública que presentaron los funcionarios de salud? Y no me vas a poder decir, porque no impactan, no transmiten, no se queda la gente con nada. E incluso tú sabes, cuando tú presentas, incluso tienes que usar frases, bueno, todos estos son logros, pero tal vez es un poco complicado entender los números, pero si con algo quiero que se queden, es con este número. Se han incrementado el número de consultas y consultas significa más gente sana, más gente atendida a tiempo, más gente viviendo en mejores condiciones y más gente viviendo más tiempo cerca de sus familias en buenas condiciones para que sean felices, para que estén contentos. Entonces son más personas atendidas, más gente saludable y gente viviendo más tiempo en este país que está mejorando por ustedes. O sea, ese tipo de mensaje no lo dan. Se paran nada más y leen los números. Y eso la gente no lo entiende porque no tiene la obligación de entenderlo. Qué interesante esto que estás mencionando, porque ¿qué se tiene que hacer para que tenga el impacto y para que se quede? Qué interesante, todo va de la mano, ¿no? O sea, porque muchas personas, y creo que lo he platicado hasta en Palacio Nacional, muchas personas consideran hasta medio aburrido
ese contexto, esa primera parte de la mañanera. A ellos les gusta los golpes frontales, la sangre, ¿no? Los No, eso es lo que enfrentamientos. más, eso es lo que más les gusta, Vicente, porque eso es lo que se ha hecho más atractivo por la estrategia de comunicación en la conferencia mañanera. Mira, es muy sencillo. La información que compartía Ricardo Sheffield Padilla como de la Profeco es Ujú. exactamente la que transmite el cuate que está ahorita, que te aseguro que el 90% no sabe ni cómo se llama ni qué dice. Pero Ricardo Sheffield, como él tiene antecedentes, yo no sé si esto tú lo sabías, pero Ricardo Sheffield Padilla era el Chabelo del Bajío. Él tenía un programa como el de Chabelo cuando era jovencito y él presentaba programas de concursos. Entonces él tiene esa experiencia de televisión y de conducción de programas. Y entonces por eso él sabe impactar con frases de este, tache y le están fallando y comentarios que hacía Pasado de que rosca y se esas pasaron cosas. de rosca y todo eso y se reía. Y eso se le quedó a la gente, se lo sabían entonces, y le prestaban atención porque él sabía comunicar. Entonces el problema que hay es cuando tú tomas la información y sabes transmitirla, que en parte es lo que le pasó a esta mujer, Luisa María Alcalde. Ella no sabe transmitir información, incluso ahora gente colmilluda, tramposa, marrullera como López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, pero ellos son profesionales de la comunicación. Le pusieron una bailada como la que le puso España a Argentina en a final del Mundial. Entonces, ¿y cómo? Pues porque ellos son expertos en comunicación y tomaron su información y la supieron transformar a su favor. Eso es porque ellos son profesionales de la comunicación. ¿Por qué demonios la presidencia no tiene profesionales en comunicación que ensayen cómo entregar la información y cómo va a impactar? ¿Por qué no hacen eso? No lo entiendo, no lo he entendido y eso es un error que se ha cometido desde el tiempo del presidente López Obrador. Si no lo hacía el presidente López Obrador, la mayoría de la gente que trataba de transmitir lo hacía de manera muy ineficiente. Transmitir información, comunicar. Hay gente profesional en comunicación, hay gente profesional en relaciones públicas, lo que se es el PR, para que sepan cómo transmitir mensajes que se le queden. Hay incluso jingles. ¿Por qué no hacen un jingle de los avances en salud y de todas estas cosas? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no entienden Fíjate, que... Dime. pensaba, por ejemplo, en el detector de mentiras, con mucho respeto para Miguel Elorza, que siempre es muy generoso al saludarme, que es la persona que conduce hoy el segmento, pues no tiene el mismo impacto que el quién es quién en las mentiras de la semana con Liz Vilchis. Vilchis, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, estos son ejercicios, digo, yo estudié parte de comunicación en salud como, con el doctorado, pero son ejercicios muy sencillos, Vicente. Tú sientas a 50 personas de la calle, tomas 50 personas aleatorias de la calle y las sientas y les das un mensaje. Después de eso les das un desayuno, platican y después de eso escríbanme en una hoja de papel en blanco qué mensajes entendieron de lo que les dije antes del desayuno. Y así tú vas a evaluar cuál fue el impacto en esas 50 personas de lo que les dijiste y te vas a sorprender de que hay gente que no sabe ni de lo que hablaron, hay gente que pone cosas ahí que tú no dijiste y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La gente es tonta? No, yo no supe transmitir el mensaje, entonces lo mejoras. Tú pregúntale a esta persona que hace el guión de quién es quién las mentiras o lo que se haga ahora, pregúntale cómo han medido el impacto que tiene esto, cómo lo han medido en la población en general. Entonces, todos estos son ejercicios de preparación antes de que uses el espacio radioeléctrico del gobierno para saber cómo va a impactar. Y eso lo tienen que hacer en salud pública también, que se vayan ahorita a la calle, que contraten 10 personas y que cada persona haga 10 cuestionarios de la gente que está afuera y le pregunten, ¿usted vio la mañanera? Sí, sí la vi. ¿Me puede decir cuáles son los 3 principales logros en salud que se transmitieron hoy? Y entonces así vas midiendo cuál es el impacto en la población. Yo estoy seguro que eso no lo hacen, porque no saben hacerlo, porque no han contratado a alguien que les explique cómo hacerlo. Y no estoy pidiendo trabajo, no estoy diciendo que yo lo puedo hacer, pero hay mucha gente que sabe hacer este tipo de trabajo. Fíjate, pero fíjate, si ahorita estás diciendo lo que estás diciendo y dice Irma Belmont, o sea, nos llama pendejos. No,
Es Probablemente precisamente lo sí, que está... probablemente sí, sí somos, pero no en lo que hemos estudiado toda nuestra vida. Yo tengo 40 años de experiencia. Probablemente sí soy, y mucho de lo que dice la señora. No, no, Ah, que dice ella que si no, que si tú los estás llamando pendejos, le digo, no, al contrario, es no. precisamente lo que está explicando el doctor Héctor Frisby. Es que Precisamente eso. fíjate que ese no es el tono de la conversación. Yo no uso palabras altisonantes, pero esto es una cuestión de entender qué es lo que se puede hacer mejor. Y alguien que no hace las cosas de la mejor manera no significa que es eso que dice la señora, significa que tiene que mejorar. Yo siempre veo la parte positiva de todo. Además, a mí no me interesa meterme un callejón, agarrarme a golpes con alguien, que si se meten, bueno, pues ya que se aguanten, ¿no? Porque menso no soy. Pero eh, a mí ese no es el tono que me gusta. A mí lo que me gusta es entender qué es lo que se está haciendo mal para hacerlo mejor de los proyectos que me interesan. Porque, por ejemplo, que siga Salinas Pliego diciendo las estupideces que dice todos los días y que sea misógino, vulgar, corriente, malo para los negocios, destruyendo la fortuna que le dejó su papá y que le regaló Raúl Salinas, a mí me parece extraordinario que siga así como está. Es más, yo sé que te molesta, pero que le sigan dando dinero del gobierno. Eso No, es el mejor enemigo de sí no. mismo. Y fíjate, es la figura más notable que tiene la oposición y es un tipo autodestructivo. Entonces, pues, órale, vale, ¿qué quiere de comer el señor? Sígalo, habla a la boca, haga 3 publicaciones diarias, por favor, y yo se las patrocino. Nadie va a poder hablar más de él, mal de él que él. Entonces, cuando a ti un proyecto te interesa, tú tienes que invertirle inteligencia, tiempo. Y si tú llegas y dices, como lo decía el abogado Gutiérrez Priego, lo decía César, yo he criticado a X y a Y y vienen y me insultan. No, cuando tú criticas a alguien es porque quieres que haga las cosas mejor. Cuando la gente está haciendo mal las cosas y no es alguien que te agrada, la dejas que siga, ¿no? Entonces, es como cuando le preguntaron al ayatollah allá en Irán, el que está ahorita, el hijo del que asesinaron, que si realmente su interés era matar al presidente Trump y por eso se tuvo que esconder en un carrito de comida. Dice, ¿pero cómo lo vamos a matar? Si es nuestro mejor aliado, está destruyendo al país desde adentro. No, hasta lo queremos cuidar. Entonces, esa es la misma ideología que hay con gente como Salinas Pliego, Xochitl Gálvez, Alito Moreno, ¿no? Entonces, cuando nos interesa el proyecto... Por eso, fíjate que está. Por eso estaba pensando que son tan efectivos esos que mienten, esos que tergiversan, porque lo hacen muy bien Uh-huh. y saben cómo hacerlo. Y muchas veces se queda, aunque creo que también incluso puede ser un tema de salud pública, las mentiras, ¿no? La generación de ansiedad en la sociedad, ¿no? O sea, esto de no estamos seguros, todo está mal, todo esto. Por eso también son tan buenos estos güeyes, perdón, estos señores de la información que se sienten dueños de la verdad absoluta, como Joaquín, Ciro y todos estos, ¿no? Pero fíjate que es muy importante, Vicente, que midas el impacto que tiene esa noticia inicial y que midas el impacto de esa noticia en una semana y en un mes. Porque ¿qué dijeron hace un mes de Rocha Moya, de todas estas cosas? ¿Qué dijeron de esos temas que estaban de actualidad o de el presidente López Obrador, que ya van como 30 veces que la CIA o el FBI quiere ir por él según ellos? ¿Cuál es el impacto que hay? ¿Cuál es el mensaje que se queda? El mensaje que se queda es que se mienten sistemáticamente. Entonces, esa mentira probablemente tuvo un pico de popularidad en el momento, pero al mes siguiente, a la semana siguiente, dicen, no, va a la canasta de una mentira más. Entonces, eso también se analiza en comunicación. Tú tienes que analizar cuál es el impacto inicial, qué tanto crece en la mente de la gente de que, sí, claro, la 4T ya es igual a todos, que esa es una de las intenciones principales, ¿no? Que lleguen a decir, la 4T es exacta, la 4T es un movimiento, no estoy hablando del partido Morena, que no son sinónimos. La cuarta transformación de México tiene una intención y entonces ahora lo quieren igualar con el PRI.
Entonces, esa es una de las intenciones. Entonces, ¿qué tanto lo están logrando? Y todo eso hay que irlo midiendo y hay que generar mensajes en el sentido contrario, pero mensajes inteligentes. No salir a leer nombres de personas, saber comunicar lo que comunicó esta mujer, Luisa María. Cuando yo la estaba yendo y estaba escuchando la conferencia, yo dije, esto le va a rebotar y duro, porque no lo está haciendo de buena manera, no lo está haciendo de manera inteligente. Entonces, necesitan muchísima ayuda en comunicación. En comunicación no se vale, Vicente, esa regla de yo necesito 90% de lealtad y 10% de profesionalismo. Así no se puede improvisar de esa forma, ni en salud ni en comunicación, porque es fundamental. Entonces tienen que contratar a gente profesional de comunicación que mida impactos en cuanto al mensaje que están entregando antes de entregarlo. No es urgente entregar un mensaje así. Se puede analizar y se puede medir el impacto y se puede invitar a gente que le digas, yo quiero que tú seas crítica y me digas por dónde me pueden pegar y que sea gente incómoda incluso, pero le pagas para que sea incómodo, pero en privado, no en público, porque si no van a acabar pues plegándose a la gente, como lo dijo hoy Paquito Cruz, mi querido cuate Paquito Cruz. Hoy fue la rendición del mensaje de Luisa María Alcalde cuando le dijeron si lo que les molestó, entonces ya no lo volvemos a hacer. ¿Quién ganó? López Dóriga. Aunque sí sea mentiroso, aunque sí sea todas esas cosas que digo, sí, pero ¿por qué? Porque no supieron transmitir el mensaje. Entonces hay que aprender a transmitir mensajes en salud pública, en comunicación, en políticas de salud, en muchas cosas. Necesitan gente profesional, no gente que sea leal a una persona o a un sistema. Necesitan gente profesional, porque la gente que es Si profesional se pueden incluso... las dos, si Sí, se pueden claro. las dos. Así, claro, si se pueden las dos está bien, pero si no se puede, pues contratas gente profesional que te haga un trabajo y le haces convenios de confidencialidad para que no puedan decir, créeme que hay gente que no tiene una ideología de izquierda o tiene una ideología más bien neutra que le vale, que la hay. Hay gente que dice que es neutra, pero es más bien de derecha, que es la mayoría de la gente. Pero hay gente que tiene una ideología neutra o gente de izquierda o gente más bien que pues, lo que quiere es meterse en su negocio, que podrían hacerles un extraordinario trabajo de comunicación, extraordinario. Y puede ser que en su vida privada tengan un estilo de vida de derecha y todo eso, pero su trabajo lo respetan y lo hacen de forma extraordinaria. Entonces yo creo que sí les falta aprender cómo comunicar mensajes, porque se está desperdiciando el maravilloso espacio de la práctica mañanera, la conferencia, para comunicar mensajes en salud pública, en políticas de muchas cosas. Así es. Pues doctor, me da mucho gusto como siempre saludarte. Está sabrosito. Los temas se están poniendo sabrosos. El doctor Héctor Frisby, como siempre, como todos los martes aquí en este espacio libre como el viento, que también es de él. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes y seguimos hablando sin censura, doctor? Los martes aquí contigo a la hora que se pueda. Por cierto, pues méteme ya a la mesa con Paco y con Pepe y con César. Yo ahí puedo estar con muchísimo gusto. Y Ufa. metemos dosis de salud pública Te ahí. tengo una propuesta que te va a gustar. A ver, dime. No, espérate, te la mando por Ah, escrito. Capaz la gente me mienta la madre. ok. No, Pues hay que primero te medir la cuál va a mando. ser el impacto. No, pero mira, yo tengo la experiencia en comunicación que muchas veces pues les caigo gordo porque vivo en Estados Unidos, por mis apellidos, por muchas cosas, pero al final la gente entiende que mi intención es buena y transmitir buenos mensajes y yo no tengo ningún interés más allá de que le vaya mejor a las personas. Entonces, pues me pueden ver aquí o me pueden ver los sábados en el canal de Julio Hernández López, Julio Astillero a las 7 de la noche. Esta semana vamos a platicar de los aspectos éticos de la investigación clínica, la investigación en animales. Hay temas bien interesantes al respecto. Se tuvieron que modificar porque había muchos ejercicios poco éticos. Vamos a revisar un poquito lo que se hizo con la etapa 3 de extendida del protocolo de investigación para las vacunas RNA para COVID. Va a estar muy interesante. Entonces, y en redes sociales yo publico de vez en cuando algo ahí en las redes sociales. He estado tratando de publicar más de salud porque de política la verdad es que hay mucho entusiasmo, pero hay muy poco conocimiento de las personas que escriben ahí y no se ponen a leer, a investigar. Entonces,
Ahí me pueden encontrar y claro, tú mándame a ver qué es lo que podemos hacer, ya sabes, los martes, por lo pronto, si es que no tengo otros compromisos de trabajo, pero los martes los dedico a esto, a hacer comunicación, a hacer entrevistas con la televisión local aquí con tu ex familia, que era, creo que Telemundo, ¿no? Univisión aquí, me Sí, entrevistan varios. Ayer di una entrevista para Telemundo, Florida. Entonces, es a lo que me dedico los martes. muy bien. Pues vamos a ver si funciona la propuesta. Te busco al rato y por lo pronto te mando un abrazo, doctor. Claro que sí. Les mando un abrazo, que estén bien, hasta luego. Cuídese, el doctor Héctor Frisby hablando con nosotros sin censura. Estamos a punto de despedir. Ah, que la chingada.